Estimados estudiantes, bienvenidos a este video en el cual estudiaremos acerca del rotacional de un campo y resolveremos algunos problemas sobre el teorema de Stokes. Antes de comenzar con el rotacional, repasemos un poco sobre la divergencia de un campo vectorial. Sabemos que la divergencia de un campo es una cantidad asociada a las fuentes de flujo. Si la divergencia de un campo nos da mayor que 0, significa que en esos puntos donde la divergencia es mayor que 0, existen fuentes de flujo. Por otro lado, si la divergencia nos da menor que 0, en ciertos puntos, se dice que esos puntos son sumideros. Es decir, que en los sumideros mueren las líneas de campo. Mientras que en las fuente de flujo, o sea, divergencia mayor que 0, allí nacen las líneas de campo. Por otro lado, si la divergencia del campo nos da 0, eso significa que no hay fuentes de este tipo, fuentes de flujo. Sin embargo, podrían existir fuentes de vórtice. Esas fuentes de vórtice están asociadas a lo que veremos a continuación, que es el rotor de un campo vectorial. Ahí tiene un resumen de la divergencia en coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas. Bien, pasemos al rotacional. Ahí podemos apreciar un resumen de cómo calcular el rotacional. En el de arriba, pues en coordenadas cartesianas. El de en medio en coordenadas cilíndricas. Y el de abajo en coordenadas esféricas. Vamos a utilizar estas ecuaciones más adelante cuando resolvamos los problemas. Se define la circulación de un campo B por medio de este integral de trayectoria cerrada. El TDS, en el caso del libro de texto, es el diferencial de línea. O sea que vamos a usar DDS igual a DDL. Ambos los vamos a utilizar como diferencial de línea. Se define el rotor del campo B. Podría ser campo B, campo A, en realidad es una función en general, ¿verdad? No pasa nada si le llamo campo A o le llamo campo C. Bien, el rotacional del campo es igual al límite cuando la superficie tiende a 0. ¿Qué superficie? Bueno, si usted observa la figura, este diferencial de línea viaja en una trayectoria cerrada, C. Esa trayectoria cerrada contiene cierta superficie. Y esa superficie es el delta A. El delta A que se supone que tiende a 0. Bien, tenemos aquí la circulación en el numerador y está dividido entre el diferencial de superficie. Y luego se multiplica por un vector normal a la superficie. Este vector n de aquí, vector normal a la superficie. Si usted se pregunta, normal podría ser saliendo o entrando de la superficie.
Pues utilice la regla de la mano derecha. Coloque los 4 dedos de su mano derecha en la dirección que debe hacer el recorrido para la integral, y el quinto dedo, que sería el dedo pulgar, le va a indicar en qué dirección va el vector normal. Bien. Si este delta de superficie tiende a 0, significa que esta trayectoria debería de ser pequeña y el diferencial de superficie también. Es decir, tender a un punto. Con eso usted puede calcular el rotor en cada uno de los puntos de cierta región. Y con ello determinar si existen fuentes de vórtice o no. El teorema de Stokes se define por medio de esta ecuación. A la izquierda tenemos la circulación del campo. Y a la derecha, el rotor del campo integrado en la superficie que es contenida por la trayectoria C. Vamos a aplicar ese teorema de Stokes en la solución del ejemplo número 1. Dice, calcule la integral de línea de A, donde A es un campo escalar, 6 en la dirección de X, más YZ cuadrado en Y, más 3Y más Z en la dirección de Z. La integral de línea debe ser a lo largo de la trayectoria cerrada que se aprecia en la figura. Además, se pide que realice el cálculo por el otro lado de la ecuación del teorema de Stokes. Como es un teorema, sabemos que debemos obtener el mismo resultado en la parte inicial, la A, esta de aquí, y en la parte B. Bien. Aquí tenemos la trayectoria cerrada. Esa trayectoria cerrada está formada por 3 segmentos. El primer segmento, DDL1, o podríamos llamarle DDS1, va a ser este segmento de aquí abajo. Un segmento en el cual cambia Y y va en la dirección de Y. Ese sería el segmento 1. El segmento 2 va a ser este de aquí. La línea que va inclinada. Note cómo cambia Y también cambia Z. Por eso, el diferencial de línea 2 sería esto. Y en el último diferencial de línea, en el 3, lo que cambia es Z. Por eso, en la dirección de Z, de Z. He notado que algunos estudiantes tienen dificultades con saber qué diferencial de línea deberían utilizar. Bien, esto ya fue dado. Cuando se estudiaron las coordenadas cartesianas, se mencionó que el diferencial de línea le puedo llamar DDS o también le podría llamar DDL. Es igual en la dirección de X, DDX, más en la dirección de Y, DDY, más en la dirección de Z, DZ. Si usted nota, para esta trayectoria cerrada, el X
no cambia en ninguno de los tres segmentos. Entonces, para los tres segmentos, como X no cambia, este d de X vale 0. Y solo voy a trabajar con estos dos. Para el segmento que le llamé 1, que es el inferior, este de aquí. Para ese segmento, pues todo el cambio es en la dirección de Y. Z no cambia. Observe, Z vale 0. Por eso el diferencial de línea 1 solo es en Y de Y. Para el diferencial de línea 2, el X no cambia. D de X sigue siendo 0 para el 2. Pero los que sí cambian son Y y Z. Por eso el diferencial de línea 2 se define así. De forma similar para el diferencial de línea 3, el que cambia es únicamente Z. Hay algunos estudiantes que colocan aquí un signo menos. Si usted coloca un signo menos, pues lo más probable es que esté cometiendo un error. ¿Cómo hace con la dirección entonces? Se preguntan algunos. Para eso tiene los límites. Cuando evaluemos la integral de trayectoria, utilizaremos los límites de la forma adecuada. En el segmento 2, usted puede notar claramente que es una recta. Necesita determinar la ecuación de la recta. La vertical en este caso se llama Z y la horizontal se llama Y. Entonces la ecuación de la recta sería M, que es la pendiente, multiplicada por Y más B. Si Y vale 0, vamos a ver, Y avanza hacia aquí. Voy a retroceder. Aquí donde estoy marcando, Y vale 0. Y Z vale 2. Entonces, cuando Y vale 0, Z vale 2. Hace la multiplicación aquí. M por 0. M por 0 es 0. Entonces le queda que la constante B vale 2. Por eso, en la ecuación que tenemos de la recta, se sustituye B por este 2 de aquí. Ahora, ¿cómo encontramos la pendiente? Para encontrar la pendiente, lo que toma es el cambio de la vertical entre el cambio de la horizontal. Z vale 2 aquí en la parte alta. Y Y, pues le corresponde un valor de 0. Veamos el otro punto. Z vale 0 aquí. Z vale 0. Y a Y le corresponde 1. Entonces queda 2 entre negativo 1. Y 2 sobre negativo 1 es menos 2. Por eso en la pendiente utiliza un menos 2. ¿Qué pasaría si invierto el orden? Si hubiera invertido el orden, es decir, hubiera puesto primero este punto, Z vale 0, y Y en ese punto vale 1, menos, ahora el otro punto, Z vale 2, en ese punto, y Y en ese punto vale 0, pues hubiera tenido menos 2 sobre 1. Y esto sigue siendo menos 2. O sea que no me hubiera afectado. En el problema anterior que resolví, en el video sobre el teorema de Stokes,
no había parametrizado la ecuación. En este, sin embargo, la voy a parametrizar para que usted pueda comparar cuál es el procedimiento. Veamos. Como los dos están cambiando aquí, venimos y aplicamos el diferencial a la ecuación. Tenemos d de z en un lado y en el otro tenemos menos 2 d de y. Ya que el cambio de una constante pues sería 0. Así puede cambiar d de z por menos 2 d de y. Es decir, que el diferencial de línea 2 tiene en la dirección de y, d de y. En la dirección de y, d de y. Y en la dirección de z, d de z. Aquí está la dirección de z, pero lo que ha cambiado es que en vez de usar d de z, va a utilizar negativo 2 d de y. Negativo 2 d de y. Por eso es que se realiza este cambio aquí. Bien. Aquí tenemos indicados los diferenciales de línea. Y ahora se hace la integral de trayectoria cerrada. Tenemos que la integral de trayectoria cerrada para ese campo vectorial pues sería la integral de A a lo largo del segmento 1 más la integral de A a lo largo del segmento 2 más la integral de A en el segmento 3. Después de hacer el producto interno de DL1, que es en la dirección de Y, d de Y, pues cuando realiza este producto interno, solo le va a quedar lo que acompaña al Y unitario, es decir, Y por Z cuadrado. Y eso, aquí lo tiene. Ahora veamos con respecto al diferencial de línea 2. Cuando hace el producto interno, pues va a quedar algo en la dirección de Y nuevamente y algo en la dirección de Z. Pero recuerde que d de Z se cambia por menos 2 d de Y. Así, el resultado es el siguiente. Y por Z cuadrado, que es nuevamente este mismo término, d de Y. Y el otro que es 3y más z, que es este término de aquí. En lugar de utilizar d de z, sustituimos por menos 2 d de Y. Aquí está el menos 2 y el diferencial de Y como factor común. Veamos para el segmento 3. En el segmento 3, quien cambia es Z. Cuando realiza el producto interno, en este caso, pues solo va a quedar ese término de aquí, 3y más z. Antes de seguir con la integral, tenemos que ver qué pasa, por ejemplo, en el segmento 1 con z cuadrado, ya que la integral es con respecto a y. Observa el segmento 1, es este de aquí abajo. El valor de z en ese segmento de abajo es 0. Y 0 por un valor finito me va a dar 0. Por eso
La integral en el primer segmento se anula. Veamos el segundo segmento. En este caso, debo de cambiar z por la ecuación, que es menos 2y más 2. Tiene aquí un y z cuadrado. Este z cuadrado también tiene que cambiarlo por menos 2y más 2. Y esto como está al cuadrado, pues a la 2. Desarrolla ese cuadrado y lo multiplica por el y que está aquí. Al desarrollar el cuadrado tendría menos 2y al cuadrado, o sea, 4y cuadrado. Ese 4y cuadrado lo multiplica por el y que acompaña y queda 4y a la 3. Luego, el siguiente término. Es 2 veces el producto de los dos términos que tenemos acá. O sea, sería un negativo 8. Ese negativo 8y lo va a multiplicar por el y que se encuentra afuera. O sea que queda negativo 8y cuadrado. El último término es 2 al cuadrado, que es 4. Lo multiplica por y, queda 4y. Veamos ahora el desarrollo de este término. Menos 2 por 3y, menos 6y. El cambio de z, cambiamos z por menos 2y más 2. Y como hay un menos 2 afuera multiplicando, quedaría 4y positivo. Y el último, pues, menos 4. En el tercer término, quien cambia de z, veamos qué ocurre con y. Pues en el segmento 3, note que y vale 0. Así, cambia y por 0 y solo sería z de dz. ¿Cuáles son los límites de las integrales? Bueno, en el segmento 1, y va desde 0 hasta 1. Por eso, estos límites. En el segmento 2, que se está considerando el cambio en y comienza valiendo 1. Y por la dirección de la flecha veo que termina valiendo 0. Y termina valiendo 0. Por eso los límites aquí inicial y final. Y en el segmento 3, lo que cambia de z, comienza valiendo 2 y termina en el origen, valiendo 0. Desde 2 hasta 0. Bien. Se realiza la integral respectiva. Al integrar este término, tendríamos un y a la 4. Al integrar este término, tenemos menos 8 tercios de y a la 3. Estos términos los podemos integrar independientemente o se pueden hacer las respectivas operaciones. Ya que es 4y menos 6y más 2. Todo esto sería 2y. Al integrar este, queda y cuadrado. Aquí tenemos menos 4. Al integrarlo es menos 4y. Falta evaluar todos estos términos en los respectivos límites. Por último, la integral de z de dz, que es un medio de z a la 2. Con sus respectivos límites.
Aquí aparece el resultado, se evalúa. Cuando y vale 0, todos estos términos se anulan. Cuando vale 1, por definición, al evaluar el otro término, cambia de signo. Aquí le pondríamos un signo menos, sería menos 1. A este le pondríamos un signo menos, se volvería positivo entonces, 8 tercios. Este se volvería menos, sería menos 1. Este cambiaría de signo, se volvería más, sería 4. Los límites de z son distintos. Evaluamos en 0, nos queda 0. Evaluamos el otro límite, cambia de signo. Sería 2 al cuadrado entre 2. Sería entonces negativo 2. Al hacer la respectiva suma nos queda 8 tercios. Esa es la circulación del campo. Veamos la parte B. En las situaciones que usted necesita ahorrar tiempo, debe considerar lo siguiente. Si no le han pedido determinar el rotor, solo debe utilizar las componentes del rotor que no se anulan. ¿A qué me refiero con eso? Bien, para sacar la dirección del vector diferencial de superficie, que es un vector perpendicular a la superficie, note que la coordenada X es constante en esta superficie y vale 0. El vector diferencial de superficie iría en la dirección X. Para saber si es en más X o menos X, utiliza la regla de la mano derecha. Enrolla 4 dedos de su mano derecha en esta dirección, excepto el dedo pulgar. El dedo pulgar le va a indicar hacia dónde sale el vector diferencial de superficie y encontraría que es en esta dirección, en la dirección positivo X. Debido a ello, cuando en la ecuación haga el producto escalar del rotor del campo con el diferencial de superficie, imagine que perdió mucho tiempo calculando una componente en Y y una componente en Z. Como el vector diferencial de superficie va en la dirección de X, y quien cambiaría sería Y y cambiaría Z. Pero usted invirtió mucho tiempo en encontrar una componente en Y. Cuando multiplique esa componente en Y, haciendo un producto interno con X, el resultado va a ser 0. Si invirtió mucho tiempo en calcular la componente en Z del rotor y luego hace el producto interno con X unitario, el resultado es 0. Eso quiere decir que cuando no me pidan explícitamente este rotor, solo debo calcular las componentes de interés, como en este caso, que la componente de interés es la componente en X. A la dirección X la acompañan estas derivadas parciales. Veamos qué queda. En la dirección de X, derivo la componente del campo en Z con respecto a Y. Y tenemos la componente en Z y la parcial con respecto a Y, pues solo sería un 3. Este término, como es derivada parcial, se vuelve 0. Es este 3 de aquí. Luego, el signo menos, y está, la parcial de la componente en Y con respecto a Z. La componente en Y es YZ cuadrado. Si la derivamos parcialmente con respecto a Z, pues bajaríamos el exponente, tendríamos 2Y por Z.
lo que tenemos aquí. Bien, ahora vamos a hacer la integral de superficie. Cuando multiplique el x unitario del diferencial de superficie d de y d de z con ese término de aquí, que es lo que no se anule en el rotor, pues x unitario punto x queda 1. Solo nos queda entonces 3 menos 2yz d de y d de z con sus respectivos límites. Aquí debe tener cuidado. Debe tener cuidado ya que se integra con respecto a y, los límites serían desde 0 hasta la ecuación. Puede ser que la integral la haga primero en la dirección de z. Si la hace primero en la dirección de z, los límites irían desde z igual a 0 hasta z en términos de y. Es decir, m por y más b. Como usted puede ver, como está planteada la ecuación, primero se integra con respecto a z. Los límites van desde 0 hasta la ecuación de la recta. Bien. Integramos 3 d de z, la integral sería 3z. Y luego menos 2y por z, la integral sería menos yz cuadrado. Evaluamos en los respectivos límites. Y este es el resultado después de evaluar. Ahora solo falta la integral en y. Como inicialmente se integró en z, todos estos segmentos que quedarían para integrar en y serían muchos, irían desde 0 hasta 1. Si los límites en y van desde 0 hasta 1. El término de orden mayor aquí es menos 4y a la 3. Veamos, por ejemplo, de dónde salió ese término. Volvemos acá. Tenemos un z cuadrado y tenemos un negativo y multiplicando. Si usted sustituye z igual a menos 2y más 2, eleve menos 2y al cuadrado. El resultado es 4y a la 2. Luego multiplíquelo por el negativo y que va antes y tendrá negativo 4y a la 3. Sí. Cuando integre ese 4y a la 3, el resultado va a ser un y a la 4. Este 4y a la 3 es el que integra, queda negativo y a la 4. Veamos otro término. Como esto está a la 2, el segundo término sería 2 veces el producto de menos 2y con 2. Sería menos 8y. Luego lo multiplica por el negativo y que está afuera. Quedaría más 8y cuadrado. Aquí está el menos. Y aquí está el menos 8y cuadrado. Lo multiplica, le da más 8y cuadrado. Igual van saliendo los demás términos. Bien. Como mencionaba, la última integral en y va desde 0 hasta 1.
integra menos 4y a la 3 y le queda menos y a la 4. Integra 8y a la 2 y queda 8 tercios de y a la 3. Este término de aquí, el y está a la 1, igual que en este término de acá. Así que tiene menos 6y menos 4y. O sea que tiene menos 10y. Integra menos 5y a la 2. Y el último término es este más 6, que integra más 6y. Evaluando todo, tenemos este resultado. Y al sumar, pues es 8 tercios. Como usted puede apreciar, se obtiene el mismo resultado por ambos lados. Y era de esperarse, ya que es un teorema. Veamos el ejemplo número 2. Este también ha sido sacado de la guía. Evalúe el teorema de Stokes para el campo vectorial B igual en la dirección de ρ, 5ρ coseno de phi, más en la dirección de phi, 3 seno de phi, y la trayectoria semicircular de la figura. Obviamente, este problema está en coordenadas cilíndricas. El estudiante a veces tiene dificultades aquí en decidir cuántos diferenciales de línea debería de considerar. Veamos el primero. Como usted debe recordar, el diferencial de línea en coordenadas cilíndricas, DDS o DDL, es en la dirección de ρ, d de ρ, más en la dirección de phi, ρ de phi, más en la dirección de z, d de z. Bien, si le estoy llamando diferencial de línea 1 al primer segmento, ¿qué cosa está cambiando? Pues lo que cambia es el ángulo phi. Como lo que cambia es el ángulo phi, entonces me quedo con este término de aquí. En la dirección de phi, ρ de phi, que es este de acá. Note que el radio ρ vale 2 en todo ese segmento y es constante. Ahora pasemos al segmento de aquí. En el segmento de aquí sigue cambiando el ángulo phi y el radio sigue siendo el mismo, 2. Es decir que ese segundo segmento también va a ser el diferencial de línea 1. ¿Ya? Es decir que es el mismo segmento desde phi igual a 0, que es este lado de aquí, hasta el otro lado en el eje, bueno, sería en menos x. Aquí phi vale pi. Entonces la parte curva es un solo segmento. Veamos la siguiente parte aquí. Obviamente, la segunda parte, si lo trabajara en cartesianas, sería un solo segmento. Si lo trabajara en cartesianas. Pero lo vamos a trabajar en cilíndrica. Y veamos qué ocurre. El diferencial de línea 2 es en la dirección de ρ, d de ρ. Es decir,
el ángulo phi en este segmento 2 es constante, vale pi. En todo el eje menos x, o en el semieje menos x, mejor dicho, el ángulo vale pi. En el semieje negativo x. Lo que ocurre es que cuando pasa acá, al lado de los x positivos, el phi va a cambiar y va a valer 0. Debido a ello, esta parte desde 0 hasta 2 no puede ser parte del segmento 2, tiene que ser un segmento aparte. Otra vez, el cambio en el ángulo phi, al pasar del lado izquierdo al derecho, produce que tenga 3 segmentos en este caso. Bien, ahí tenemos entonces los diferenciales de línea. Son tres segmentos. La integral de trayectoria cerrada, que es la circulación del campo, sería esto. Haciendo el producto interno, el diferencial de línea 1 va en la dirección de phi. Al hacer el producto interno, me queda 3 seno de phi, rho de phi. Es lo que podemos ver acá. Con el radio rho como constante igual a 2. Ya lo habíamos apreciado. Y el ángulo cambia desde 0 hasta phi. Veamos en el siguiente segmento. El diferencial de línea 2 es este de aquí. Rho de rho. Cuando hacemos el producto escalar, pues este rho unitario con este rho unitario de acá producen 1. Si lo multiplico con phi, rho unitario punto phi, pues me produce 0. Es decir, que solo va a quedar este término, 5 rho coseno de phi, y del otro va a salir el d de rho. Aquí está, 5 coseno de phi, d de rho. Veamos los límites para ese segmento. En el segmento 2, comenzamos en rho igual a 2. Aquí debo de cambiar esto. Rho vale 2 en ese segmento y termina valiendo 0. Bueno, parece que los tengo copiados al revés. Es este de aquí, el segmento 2. Este de aquí es el segmento 2. Rho comienza valiendo 2 y termina valiendo 0. Tal vez alguien se pregunte, ¿por qué vale 2 y no negativo 2? Bueno, es fácil. La magnitud rho se define como la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Si usted nota la figura, x vale menos 2 y y vale 0 en el punto inicial. Entonces cambia x por menos 2, lo eleva al cuadrado y tiene en el otro lado 0. Al cuadrado, que sigue siendo 0. Bien. Este resultado de aquí me produce 2. Ya se había explicado que el radio rho toma valores de 0 hacia la derecha, o sea, valores positivos. Si usted le coloca negativo 2, pues está cometiendo un error y posiblemente la respuesta
que obtenga sea incorrecta. Bien. Entonces, en el segmento 2 comenzamos en radio igual a 2 y terminamos en radio igual a 0, como este término de aquí. El ángulo, en este caso, vale pi. Como phi es igual a pi, entonces cuando evalúa coseno de pi, eso es menos 1. Los tengo copiados en orden contrario. Veamos qué ocurre con el segmento 3. Con el segmento 3, el diferencial de línea 3 va en ρ desde ρ. Hace el producto interno y solo queda la componente en ρ. 5 ρ coseno de phi. Y acompañado de d de ρ como está acá. El ángulo phi en el lado de los x positivos, el ángulo phi vale 0. Y si ese ángulo phi vale 0, cuando usted evalúa coseno de 0, el coseno de 0 es 1. Tenemos entonces lo siguiente, vamos. Tenemos 5 ρ de d ρ por 1, evaluado en 0 y 2 es este. Tenemos, aquí sigo con el desorden. Bueno, 3 por ρ en el segmento 1, el radio valía 2. En el segmento 1, el radio valía 2. 3 por 2 son 6. 6 seno de phi, de phi, aquí está. Y el último, quien es constante, es el coseno de phi, que vale menos 1. Por eso esto cambia de signo. Al integrar, obtenemos estos resultados. Veamos atrás si tiene dudas. Tiene 5 ρ de d ρ. La integral de ρ de d ρ es 1/2 de ρ cuadrado. Por eso, 5/2 ρ cuadrado, con los respectivos límites. Esta otra, tenemos 6 seno de phi de phi. Como cambia phi, la integral sería un negativo coseno. 6 por negativo coseno del ángulo. Aquí está. Y para el último término, que era muy parecido al primero, tenemos esto. Evalúa, cambia en el primer término ρ por 2. Pero entre 2 son 2 por 5, 10. Este término de aquí. En el otro evalúa coseno de phi. Si es coseno de pi es menos 1. Evalúa el otro límite. Por definición cambia de signo. Entonces tendría negativo coseno de 0. Negativo coseno de 0 es menos 1. O sea que esto se convierte en un menos 2. Multiplicado por el negativo 6. Así como acá. Luego el tercer término. Evalúa ρ con 0. Eso es 0. Luego evalúa el otro límite, cambia de signo. Tendría negativo 4 entre 2, o sea, negativo 2. Y el menos 5 de afuera. Multiplicando este de aquí, es un 12. Y este otro de acá, incluyendo el signo del menos 5, sería 10. Todos positivos, la suma le da 32. Es decir, que la circulación de esto es 32. Veamos la parte B. No me han pedido que calcule todo el rotor.
Así que solo evaluaré lo que me interesa, que es la componente en Z. Si utilizo la regla de la mano derecha, voy a notar que el dedo pulgar apunta en la dirección de Z positivo. Por eso el diferencial de superficie en coordenadas cilíndricas es este. Solo me interesa entonces la componente del rotor en Z. De modo que cuando se realice el producto interno entre el rotor y el diferencial de superficie, me quede únicamente con el término que no se anula. Es decir, si el rotor debe componente en Rho y pierdo bastante tiempo en sacarlo, pero no me pidieron que saque todo el rotor. Entonces, eso quiere decir que cuando saque esta componente, va a ser en Rho alguna función y posteriormente haga el producto interno con este diferencial de superficie. Como el diferencial de superficie va en Z, producto punto Rho unitario, Z unitario punto Rho unitario se hace 0. Si sacar una componente en phi, no voy a escribir la función, pero vamos a suponer que hay una función en phi. Cuando usted realice el producto interno nuevamente con Z unitario, le va a dar 0. La única componente distinta de 0 cuando realice el producto escalar, pues es la componente en Z. Por eso es que fuimos a las ecuaciones para calcular el rotor y solo se toma la componente en Z. Dice que la componente en phi la va a multiplicar por Rho. La componente en phi es 3 seno de phi. La multiplica por Rho y entonces tiene 3 Rho seno de phi. Luego lo deriva con respecto a Rho. Entonces la derivada de Rho con respecto a Rho es 1. Solo le queda el 3 seno nuevamente. Menos. Ahora la componente de B en Rho la deriva con respecto a phi. La componente en Rho es 5 Rho coseno de phi. Si lo deriva con respecto a phi, la derivada sería 5 Rho. La derivada del coseno es negativo seno. Como había un signo menos aquí y este otro signo menos, al multiplicarlos queda más, como aparece en la ecuación. Podría ponerme a multiplicar y dividir con los Rho. Por ejemplo, vemos esto. Vamos a ver. Aquí hay un Rho. Está en la parte del numerador y aquí hay uno que está en la parte del denominador. Puedo ponerme a hacer multiplicaciones y divisiones aquí. Sin embargo, el diferencial de superficie lleva otro Rho, también multiplicando. Este se va a cancelar con este de aquí. Así que no necesito ponerme a evaluar lo que está acá adentro. Lo que sí sacamos es el factor común seno de phi, como lo puede apreciar acá.
aquí ya se anuló el ρ que dividía del rotor con el ρ que multiplicaba del diferencial de superficie. Los límites, el radio ρ va a cambiar de 0 hasta 2. Y el ángulo phi desde 0 hasta pi. Como son funciones independientes, ρ y phi en este caso, entonces podemos hacer las integrales de forma independiente. Esta es la que depende de ρ. La integral pues es ρ más 5 medios de ρ cuadrado en sus respectivos límites. Y la que depende de phi es esta de aquí. Integramos seno, que se convierte en un negativo coseno. Al evaluar, vemos que ρ cambia por 2 en el primer límite. Sería 3 por 2, que es 6. Aquí siempre ρ evaluándola en 2, tenemos 4 por 5, 20, entre 2, 10. Y esto está multiplicado por el negativo coseno. Bueno, como es negativo coseno de pi es 1. Cuando evaluamos el otro límite cambia de signo, entonces pasaría a ser más. Coseno de 0 es otro 1. Y 1 más 1 es 2. Aquí lo tenemos abajo. Si usted multiplica 16 por 2, pues le queda 32. Es el mismo resultado encontrado previamente. Y ocurre lo que esperábamos, que al ser un teorema, la circulación calculada por un lado de la ecuación o por el otro lado, pues nos da el mismo resultado. Muchas gracias por su atención.